Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta es una charla, un conversatorio realmente. Pueden hacer consultas en cualquier momento, a menos de que yo sepa que más adelante en la presentación viene la respuesta. Las voy respondiendo conforme ustedes me las vayan realizando las consultas. Eh, Todos ustedes están ya bastante avanzados en la carrera para matricular taller de investigación, realmente es porque están bastante cerquita de precisamente eso, ¿verdad? De su TFG. Y por eso el curso está bastante enfocado en que ustedes desarrollen primero un muy buen anteproyecto, pero en virtud de hacer un muy buen anteproyecto, pues tengan una buena base sólida para poder realizar su trabajo final de graduación. Entonces, esta presentación, como les digo, que queremos hacerla más como un conversatorio, está bastante enfocada en los errores típicos o recurrentes que se ven dentro de la Comisión de Trabajo Final de Graduación. Mi nombre es Francisco Navarro, soy docente y coordinador de la Cátedra de Taller de Investigación, pero también coordinador y miembro de la Comisión de Trabajo Final de Graduación. Así que conozco bastante bien el detalle de todos los anteproyectos, cómo llegan, cómo se solventan, cómo avanzan ustedes. Bueno, la intención es que aprovechemos al máximo esta sesión. Ahora, ¿cuáles diríamos que son causales recurrentes de error? El primero de todos, aunque parezca mentira, es una buena descripción del objeto de estudio. Es decir, ¿a quién le vamos a realizar el trabajo final de graduación? Recordemos que hay tres modalidades de trabajo final de graduación aprobadas para la Escuela de Administración de Negocios y dos de las tres implican una empresa, institución u organización, que son el seminario de graduación y la práctica dirigida. Ahí están el 99% de los trabajos finales de graduación que han llegado a la Comisión de Trabajo Final de Graduación. eh, y no digo 100 porque ya están por llegar algunas tesis, pero aún no han llegado, imagínense. Entonces, siempre en todo lo que sea seminario de graduación o práctica dirigida, debe haber necesariamente una empresa, institución u organización a la cual se le va a realizar ese trabajo de investigación. Y no obstante, aunque todos y cada uno de estos anteproyectos tienen esa particularidad, en una enorme cantidad de ocasiones no viene la descripción del objeto de estudio. ¿Cuál es la organización? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el giro de negocio y la industria en la que se desempeña? ¿Hace cuánto fue fundada? ¿Cuántos colaboradores tienen? ¿A qué mercados atiende? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quiénes son sus proveedores? Algunas otras características que puedan ser de interés. Todo esto es importantísimo colocarlo porque es una base fundamental para que quien lea el documento pueda asociar lo que se pretende hacer con a quién se le pretende hacer. Imaginémonos un libro cualquiera, que si a ustedes les gusta leer, no sé, de misterio, de drama, de ciencia ficción, de novela romántica, lo que sea que a ustedes les guste como lectura de ocio. Imaginemos que nunca nos digan el nombre de los personajes. Imaginemos que no sepamos nada sobre las personas o los personajes que aparecen en dicho libro. Y la trama sigue avanzando y nosotros no sabemos quién es quién. Bueno, es exactamente lo mismo este tipo de error que se comete cuando llega a la Comisión de Trabajo Final de Graduación. Recordemos que, como se le hace a empresas, organizaciones o instituciones, algunas veces este error nace de algo como lo que vemos en pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, le estamos haciendo una práctica dirigida a un departamento de Coca-Cola, por ejemplo, FEMSA,
y asumimos que como todo el mundo sabe lo que es Coca-Cola, que ellos deben saber lo que es esta empresa. Pero es una asunción errónea, ¿verdad? Alguna gente podrá sospechar con ciertos sesgos de que Coca-Cola solo vende bebidas gaseosas, por ejemplo, o que la empresa tiene un número de empleados exacerbado o reducido, dependiendo de la visión que tiene cada uno, o que hace cuánto opera en Costa Rica. Es decir, necesitamos saber exactamente qué es la empresa. Y ahora, más aún, si estamos haciendo una práctica dirigida, pues muy probablemente el impacto sea en un departamento en específico de esta empresa. Entonces necesitamos conocer no solo que pertenece a esta macroempresa, sino que este trabajo final de graduación está enfocado en un departamento. Bueno, entonces también hay que conocer a profundidad el departamento en particular. El INS, por ejemplo, todo el mundo sospecharía en Costa Rica que sabemos lo que es el INS, ¿verdad? El Instituto Nacional de Seguros. No obstante, si ustedes se meten a Google y ponen INS, se dan cuenta de que principalmente en Latinoamérica hay una enorme cantidad de empresas, organizaciones, instituciones que se llaman o se hacen llamar a ellas mismas bajo las iniciales del INS. Entonces es importante también que lo describamos como objeto de estudio o que se va a hacer el análisis. Y todavía con mayor insistencia se debe hacer cuando a quien le estamos haciendo el trabajo es una pyme. ¿Verdad? Eso es importantísimo. Ahora, la tesis, que es el tercero de los formatos, este no implica o no involucra una empresa o una organización o una institución. Entonces es la única en la cual no tenemos que describir a un objeto de estudio como una empresa, ¿verdad? Y sus particularidades y todo lo que vimos aquí, ¿verdad? Su organización, sus características, giro de negocio, antigüedad, número de colaboradores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta es la única en la que no. No obstante, hay que describir la población a la que le queremos hacer la investigación, ¿verdad? Una tesis investiga un fenómeno, no una situación concreta dentro de una empresa, sino que una tesis trata de llegar a analizar algo que esté sucediendo, puede ser resuelto de manera cuantitativa o de cualitativa, pero igual vamos a tener que hacer una descripción tanto de lo que conlleva este fenómeno o se sospecha sobre este fenómeno y la población a la cual necesitamos abordar para poder resolver. Luego, otra de los errores recurrentes que llegan a la Comisión de Trabajo Final de Graduación es que hay una poca claridad sobre el entregable final. Es decir, ustedes eh, probablemente en sus mentes y con su profesor tutor tienen claro qué es lo que pretenden hacer y cómo pretenden hacerlo. No obstante, a la hora de plasmarlo en el texto, no son explícitos. Y esto va muy relacionado con el punto anterior, ¿verdad? Que decíamos que tal vez no describimos a una empresa porque sospechamos que todo el mundo la conoce. En este caso del entregable, tal vez ustedes tienen claro, sí, sí, vamos a hacer un plan de mercadeo para determinar si se debe abrir una siguiente sucursal en Curridabat o debería abrirse una en Liberia, por ejemplo. Eso ustedes lo tienen claro. Pero nos hablan de que van a hacer una investigación de mercado, nos hablan de que van a- a investigar diferentes locaciones del país, nos hablan sobre lo que vende la empresa y cuáles son sus clientes potenciales, etcétera, etcétera. Y tienen tan claro ustedes entre ustedes lo que pretenden entregar al final del camino, que se les olvida plasmarlo en el texto eh, y genera una ambigüedad, porque entonces quien está leyendo el documento se queda como, ¿qué es lo que pretende este grupo? ¿Verdad? Esto es más común de lo que ustedes se imaginan y por eso es importante que lo tengan claro a la hora de estar escribiendo su anteproyecto de trabajo final de graduación, ¿verdad? Vamos en orden nuevamente. ¿Quién es el beneficiario, por decirlo de alguna manera, del trabajo, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior?
y que es lo que yo le voy a entregar al final del camino, ¿verdad? El entregable. Luego algunos detalles siempre bajo esta misma línea que a veces usan diferentes términos a lo largo del documento para referirse a la misma cosa. Yo sé que a diferencia, digamos, de esa lectura de ocio que hablábamos al principio, ¿verdad? De ciencia ficción, novela romántica, lo que sea que a ustedes les guste leer, ¿verdad? Drama, historia, no sé, lo que sea. Por lo general tiene un hilo conductor y es súper fluido a la hora de leer. Y un documento académico a veces es muy repetitivo en sí mismo, ¿verdad? Cosas que dije en la introducción, las vuelvo a decir en la justificación y se repiten nuevamente cuando estoy en la parte de la metodología y etcétera, etcétera. Pero dado que es así, tenemos que mantener una consistencia a lo largo de todo el documento. Es decir, si estoy hablando de un plan de mercadeo, e incluso lo pongo en el título del documento, no puedo después hablar de plan estratégico, o no puedo después hablar de plan estratégico de mercadeo, o no puedo estar hablando de otras terminologías para referirme al mismo tema. Eso también es bastante recurrente, en donde tal vez en la búsqueda de evitar un poco esa repetitividad, incurrimos en el error de usar diferentes términos para un mismo concepto. Entonces, la intención ahí es que seamos uniformes, seamos consistentes a lo largo de todo el manuscrito y que usemos siempre el mismo término para cuando nos referimos a algo y especialmente si es algo fundamental o importante dentro del documento. Otro error recurrente que esto ya, digamos, a la altura a la que se encuentran ustedes, no debería pasar, ¿verdad? Ustedes han realizado múltiples trabajos, además desde el colegio y todo lo que llevan de la carrera, en donde hacen portada, hacen una introducción, detallan sus objetivos, etcétera, etcétera, pero a veces nos encontramos de que viene un trabajo final, leemos el título de cuando nos vamos al objetivo general, parece que me está hablando de otra cosa completamente, ¿verdad? De hecho, como hemos reestructurado este curso en los últimos semestres y pensando en gran medida en este punto que estamos viendo aquí de la incongruencia entre el título, el objetivo general y el resto del documento, es que hemos dejado el redactar el título del anteproyecto para las últimas sesiones del semestre para que precisamente no suceda eso, ¿verdad? Que ese título casi que nosotros vamos a agarrar el objetivo general y lo vamos a hacer unas pinceladas para hacerlo menos extenso y más poético, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Recordemos de que muchas veces, para los que gustan de leer, eh, ya sea libros, artículos o revistas, o lo que sea que les guste leer, lo primero que uno se lee es el título, ¿verdad? Y por eso el título tiene que ser tremendamente atractivo, tiene que ser algo que me llame la atención y que me genere un interés para poder seguir y pasar la página y seguir leyendo, ¿verdad? Cuando ese título no es así, entonces probablemente ni siquiera paso a la siguiente página, ¿verdad? El objetivo general sí me tiene que detallar en una sola oración todo lo que conlleva el trabajo. Pero el título hace exactamente lo mismo de una manera poética, ¿no? Y tienen que estar entrelazados. No podemos tener un título que me diga algo y un objetivo general que me diga otra cosa por completo. Y lo de que estén estos dos entrelazados con el resto del documento es que el resto del documento, al final de cuentas, aunque yo lo redacte una cosa antes que la otra, responde siempre a un título y un objetivo general, ¿verdad? Cuando ustedes ingresan, por ejemplo, no sé, a una revista de algún tema en particular que les interese y se leen el título de una nota y empiezan a leer la nota, muy probablemente todo lo que esté bajo esa nota tiene relación con aquel título, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos leyendo la noticia reciente de que ha bajado la cantidad de turistas en el país, ¿verdad? Que bajó más o menos un 7% de febrero a febrero, 2024-2025, y leemos una noticia al respecto, yo esperaría que si el título es ese, ¿verdad? De que está bajando la visita de turistas, y yo me lea la noticia, me hablen sobre los motivos por los cuales podría estar bajando estas visitas.
las acciones que podrían estar tomando instituciones como el ICT y algunas cámaras de turismo, eh, el por qué están sucediendo esta situación y a dónde están las afectaciones más grandes. No esperaría que me hablen dentro de esa misma noticia sobre la marcha que hubo ayer, ¿verdad? O que me hablen dentro de esa noticia sobre sobre un tema del FES o de los combustibles o algo por el estilo, ¿verdad? Yo esperaría que todo lo que esté bajo esa nota tenga relación. Y por eso ponemos aquí la que hay incongruencia, que a veces, ¿verdad? No siempre, cada vez menos por dicha, pero a veces hay incongruencias entre título, objetivo general y el resto del documento, ¿verdad? Y es importante que tengamos el cuidado suficiente para que esto no suceda. Luego, otra de las situaciones que se analizan y que en ocasiones pues conllevan alguna tarea adicional, tanto para el grupo como para la comisión, es que la complejidad no concuerda. ¿Qué queremos decir con esto? Recordemos, por ejemplo, que práctica dirigida y seminario de graduación son modalidades de índole individual, es decir, solo un estudiante para una práctica dirigida, solo un estudiante para una tesis de graduación. Mientras que el seminario de graduación se hace en grupos de 3, 4, 5 o 6 estudiantes. Entonces, si nos llega una práctica dirigida que se tiene que resolver en un semestre, una complejidad que nos preocupa en el seno de la comisión, porque puede ser que el estudiante no lo logre, entonces esa complejidad no está acorde. Y les voy a poner un ejemplo puntual. En una ocasión, llegó a la Comisión de Trabajo Finales de Graduación un estudiante, ¿verdad?, que presentó su anteproyecto, cumplía con todas las características, digamos, de forma. Pero al leer el documento, el estudiante indicaba que esta práctica dirigida consistía en realizar los manuales de procedimientos para una compañía, todos los manuales de procedimientos. Y leyendo el documento nos dábamos cuenta de que no solo eran todos los manuales de procedimientos, sino que eran inexistentes, es decir, el estudiante iba a tener que partir de cero, no era una revisión de manuales actuales, sino una redacción de manuales completamente nuevos, y que además la cifra se acercaba a 80. ¡Wow! ¿No? O sea, sabiendo de que el estudiante dispone para efectos de graduarse, o sea, no es que sea imposible, ¿verdad? El estudiante, por supuesto, que podría hacer los 80 manuales de procedimiento, solo que difícilmente lo logre en un semestre, que es lo que tiene disponible para hacer su práctica dirigida. Entonces tuvimos que conversar tanto con el estudiante como con el tutor, los lectores, incluso el empresarial, para ver cómo hacíamos, porque como tema sí calzaba para un TFG, para una práctica dirigida. Pero por su complejidad no era acorde, ¿verdad? Había un alto margen de error, una altísima probabilidad de que el estudiante no pudiera cumplir con ese anteproyecto y que por lo tanto no se graduara, ¿verdad? Recordemos de que siempre aquí hay dos grandes ejes, ¿verdad? Eh, Socialmente, si lo queremos plantear de esa manera, los TFGs responden a necesidades país, ¿verdad? Por eso se lo hacemos a empresas, a instituciones, a organizaciones, por la investigación de fenómeno, y por lo tanto esa empresa, en este caso puntual, iba a verse beneficiada porque iba a recibir sus manuales de procedimiento, pero la otra gran arista, que para efectos de nosotros, de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Estudios de Negocios, es súper importante, es que ustedes al final del camino logren graduarse, ¿verdad? Entonces, si vemos una incongruencia entre lo que va a recibir una de las partes y lo que la otra está ofreciendo, y en este caso era que lo que se estaba ofreciendo era muy bueno, pero era inalcanzable para efectos de graduación, ahí hay una bandera de alerta. La otra es al revés, ¿verdad? La otra es cuando se plantea un TFG en donde la complejidad no concuerda, pero porque más bien es sobresimplificada. Entonces nos ha pasado, otro ejemplo, en donde se propone
eh, un planteamiento de un plan de mercadeo, por ejemplo, para una empresa. El grupo es de 6 estudiantes, pero la forma del cómo van a llegar a plantear este plan de mercado que estaban proponiendo era en exceso simple, ¿no? O sea, básicamente hacían una investigación interna, eh, elaboraban algún detalle con fuentes secundarias y luego desarrollaban un plan de mercado. Nosotros dijimos, a ver, son 6 estudiantes, seminario de graduación les permite tardarse hasta 2 semestres, necesitamos elevar el nivel de complejidad de este trabajo. Entonces, se hizo el ajuste correspondiente para que implicara la investigación una investigación de mercado mixta con datos cuantitativos y cualitativos y no se centrara únicamente a lo interno, sino que fueran con el cliente o el consumidor final. Y ahí sí, con todavía mayor sustento, iban a poder crear un plan de mercadeo bastante acorde a la cantidad de estudiantes que estaban matriculados. Entonces, insisto, la complejidad tenemos que verla desde esas perspectivas, en donde estemos cumpliendo con ese impacto a Costa Rica, a su economía, a su gente, desde la perspectiva del resultado final, pero que también sea no solo alcanzable, sino retador para el estudiante o los estudiantes que estén por realizarlo. Entonces, esa complejidad tiene que concordar con el número de estudiantes, con el plazo de la modalidad y con la propia modalidad per se. Ahora, este último, lo que pasa, digamos, el ejemplo que les puedo dar es que hace como 2 semestres atrás, eh, un grupo presentó en este curso, en taller de investigación, al final, en su defensa digamos, del trabajo final del curso, un proyecto que estaba muy bien redactado, muy bien hecho, muy bien defendido, de hecho, incluso. Yo estuve presente en la defensa, no era de mi clase, pero me presenté a ese grupo a escuchar esa defensa de ese trabajo. Y el problema fue que todo lo que planteó el grupo era una práctica dirigida. O sea, usted leía por completo el trabajo y no cabía ninguna duda de que eso era una práctica dirigida. No obstante, cuando hacían el planteamiento de cómo lo iban a realizar, hacían la subdivisión de tareas y el planteamiento de que iba a ser realizado en grupo. Tal vez hubo tal vez un sesgo porque para el trabajo final de taller se hace en grupo, aunque sea práctica dirigida, pero tenemos que ser consecuentes, ¿verdad? Si la modalidad que estamos proponiendo es práctica dirigida, aunque hagamos el trabajo en grupo, tenemos que hacer ese proyecto para taller de investigación basándonos en que práctica dirigida es un TFG de índole individual. Y al revés, si estamos planteando un seminario de graduación, no podemos plantearlo de que va a ser hecho por una única persona, sino que será realizado en grupo. Aquí es muy importante que recordemos de que el anteproyecto de trabajo final de graduación llega a la comisión de trabajo final en forma de manuscrito, ¿verdad? Ustedes envían un documento. Ahí, que lo vamos a ver un poquito al final, en la página de la EAN cuelgan tanto la guía como el reglamento, como los documentos del tema de forma y orden que debe tener un anteproyecto de trabajo final de graduación. Eh, en el curso, pues, les será compartido también, pero de todas formas es de acceso público. Pero lo importante es que ustedes sepan que ustedes no van a estar ahí. Si la Comisión de Trabajo Final de Graduación tiene alguna duda, no hay manera de evacuarla en el momento en que llega el documento, a menos de que el documento sea bastante explícito y se explique por sí mismo. Eh, Eso es muy importante porque si lo tienen en cuenta, van a solventarse muchos de los inconvenientes que podrían tener a la hora, no solo del anteproyecto, sino del trabajo final en sí. ¿Cuál es mi mejor recomendación en estos casos? Que cuando crean tener el documento ya listo, lo lean en voz alta, ¿verdad? Al leerlo en voz alta, uno
se da cuenta de muchas cosas que no hace al leerlo, digamos, de la manera tradicional que vamos leyendo en nuestra cabeza. Entonces, eso es importante porque cuando llegue ese anteproyecto, habrá una comisión que lo va a analizar y lo va a analizar con lupa, ¿verdad? Es una enorme responsabilidad la que tiene la Comisión de Trabajo Finales de Graduación porque esencialmente es la que permite o no ese impacto social y hasta económico a nivel nacional. Imagínense la enorme cantidad de trabajos finales de graduación que realiza la Universidad de Costa Rica, todo de índole gratuito y son profesionales, porque ya ustedes cuando están en ese punto ya son egresados, ¿verdad? Bachilleres y optando por el grado de licenciatura y le están haciendo una consultoría a estas empresas y ese es un vínculo importante. Al mismo tiempo es analizado con lupa porque al final del camino ustedes van a recibir el título de la Universidad de Costa Rica. Entonces la Comisión de Trabajo Finales de Graduación se toma su trabajo muy en serio, lee a nivel de puntos, de comas, y por ende, la redacción tiene que ser un arma que juegue en favor de ustedes y de su manuscrito y no en contra, ¿verdad? Por eso es muy importante tener ese cuidado. De hecho, ahorita viene aquí al puro final. ¿Sí? Ok. Otra cosa que ha pasado, esta pasa menos, pasa menos, pero ha pasado y por eso lo seguimos incluyendo en este conversatorio, en esta charla, porque a pesar de que a veces se pasan 2, 3 meses en los que no sucede, ¡pum!, vuelve a pasar, vuelve a brincar por ahí. Y es que a veces ustedes nos presentan, bueno, ustedes todavía no han presentado proyectos, pero, pero lo harán próximamente. Presentan anteproyectos que parecen no ser de la Escuela de Administración de Negocios. O sea, es algo que tal vez uno se sorprende o o le da risa incluso, o se sonroja cuando ya después se da cuenta de lo que está haciendo, pero Haces sucede en algunas ocasiones. Sí, taller de investigaciones que va antes de la contaduría pública. perdón, Gloria, no me queda claro la consulta. Disculpe, profe. Ok. Sí, que a veces nos llegan anteproyectos que no parecen ser de la Escuela de Administración de Negocios. Recuerden que la Escuela de Administración de Negocios, ustedes van a optar por el grado de licenciatura en Contaduría Pública o Dirección de Empresas. ¿Verdad? Esas son las carreras en donde ustedes se pretenden graduar. Y por lo tanto, los trabajos finales de graduación deben centrarse en, en Contaduría Pública o Dirección de Empresas. ¿Verdad? Un ejemplo puntual. Nos llega un anteproyecto que pretende diseñarle un software a una empresa. El software estaba pensado para un área del negocio, pero nosotros no somos eh, informáticos, ¿verdad? El anteproyecto tiene que ser en dirección de empresas o en contaduría pública. No es una carrera de informática. Aunque el estudiante nos demuestre que conoce, que tiene ese conocimiento suficiente para realizar esa tarea, el grado por el cual va a optar es por el de licenciatura en dirección de empresas, por licenciatura en contaduría pública. Por lo tanto, no puede con una tesis informática obtener el grado de licenciado en dirección de empresas o contaduría pública. Entonces es muy importante que siempre estemos conscientes de que eso es, es importante para un anteproyecto y para un trabajo final de graduación. Cualquier conocimiento adquirido paralelo, por supuesto que agrega valor, pero no puede ser el centro, ¿verdad? Si ustedes van a hacer un análisis de costos, por ejemplo, o van a hacer análisis de riesgos, y dentro del análisis de riesgos, al final podría derivarse una herramienta, pero una implementación de una herramienta, digamos, que ustedes puedan sugerir proveedores o que puedan sugerir el uso de una u otra herramienta, perfecto. Pero no podemos poner como eje central de un TFG de nuestras carreras el diseñar un software. ¿Ok?
Luego, detalles de redacción y otros, yo soy súper consciente de que los administradores y los contadores no somos los mejores redactando en este planeta. Además, probablemente somos de los peores, pero eso tenemos que irlo cambiando poco a poco. Realmente ha habido mucha mejoría en los últimos tiempos. Hemos conversado no solo con ustedes como estudiantes, sino con los profesores más asiduos a ser tutores o lectores, porque es muy importante que esto vaya mejorando, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo han notado, que muchos cursos a lo largo de la carrera han implementado el hecho de redactar ensayos, algunos más largos, algunos más cortos, pero que se les está obligando a ustedes a escribir un poco. Hoy en día existe una enorme cantidad de herramientas disponibles que nos ayudan a mejorar esa redacción. O sea, es inadmisible que si ustedes están usando Word, me vengan con faltas ortográficas en un documento de este tipo, ¿verdad? Que ya de por sí las corrige por sí solo. Hay otras herramientas como Grammarly que en su versión gratuita permiten corregir algunas situaciones, incluso no solo ya ortográficas, sino de la redacción en sí. Para los que ya tienen el Office de la Universidad de Costa Rica, viene con Copilot de versión paga, imagínense, ¿verdad? Y eso definitivamente no es que ustedes le van a poner un prompt para que les redacte algo, no, es el momento que ya tengo el documento, le puedo decir un prompt, hey, necesito ayuda con la fluidez y redacción de este texto. Y no hay nada de malo de eso, ¿verdad? Como un último paso para saber y garantizar de que voy a enviar un manuscrito del cual yo esté muy contento de cómo se va a leer. Recuerden que esto de la escritura, y como vimos en la diapositiva anterior, de que el documento llega él solito, no se hace acompañar ni de usted, ni de su tutor, ni de sus lectores. Una mala redacción es una mala carta de presentación, ¿verdad? Ustedes pueden tener la idea muy bien de escribir el objeto de estudio, tener alineado los objetivos y el título, y etcétera, etcétera. Pero si el documento viene con errores ortográficos, con errores gramaticales, con pérdida de orden en cuanto a las ideas, se va a ver mal, ¿no? Se va a ver mal y en esa misma confusión de una mala redacción podría llevar también a la incomprensión o al sesgo de parte de quienes lo están leyendo y quienes los están evaluando. Este documento es evaluado, ¿verdad? Es un documento que se evalúa y que les va a permitir a ustedes, sí o no, que son las únicas dos alternativas, realizar su trabajo final de graduación. Entonces, la mala redacción es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, pero que hoy también no debería suceder, dada la enorme cantidad de herramientas que tenemos a disposición para que esto no suceda. Luego, con el cronograma, aquí siempre hay muchas dudas y voy a tratar de explicarlo de una manera que ya a ustedes les quede bien claro. Ustedes pueden matricular su trabajo final de graduación, ¿verdad? Que la matrícula, por lo general, dice seminario de graduación, única y exclusivamente si su anteproyecto de trabajo final de graduación ya fue aprobado por la comisión. Si no ha sido aprobado por la comisión, no pueden matricular. Por lo tanto, por lo tanto, alguien que esté presentando su anteproyecto ahora en marzo, la comisión lo analizará en marzo y le notificará en abril cuándo va a matricular ese estudiante o ese grupo de estudiantes. Va a matricular en agosto, ¿verdad? En la matrícula que se hace en julio y ustedes ingresan a clases en agosto, en el segundo ciclo. No van a matricular en primer ciclo. Entonces, si ustedes están presentando el anteproyecto en marzo y me ponen un cronograma que arranca en enero o que arranca en el propio marzo o que arranca en abril, es un cronograma no válido. Ustedes van a poder matricular en agosto y por lo tanto su cronograma
debe ir de agosto a diciembre, si es práctica dirigida, o de julio a diciembre, eso puede suceder, ¿verdad? Para que terminen siendo 6 meses, o de agosto a julio, o de julio a junio, si es un seminario de graduación, ¿verdad? Y lo mismo sucede si su matrícula va a ser en primer ciclo. No pueden decirme que hay un cronograma que arranque en enero, que arranque en febrero, que arranque en diciembre o que arranque en abril. Tiene que arrancar en marzo. De marzo a febrero, si es seminario de graduación, de marzo a julio, si es práctica dirigida o tesis. No hay nada más que entenderle a eso. Así es el cronograma y listo, ¿verdad? Profe, que entonces, ¿qué hacemos mientras me aprobaron el anteproyecto y no he podido matricular y avanzar? Si ya a usted le aprobaron el anteproyecto de trabajo final de graduación, tiene la garantía de que va a poder matricular. Es más, que va a tener que matricular en el siguiente ciclo. Y por lo tanto, si lo hizo ahora en marzo y le fue aprobado en abril, usted va a poder durante mayo, junio y todavía julio, ya está haciendo la matrícula, 3 meses, va a poder avanzar con su trabajo final de graduación. Se está ganando tiempo. Es decir, esto que les acabo de decir juega en favor de ustedes. Pero es importante que lo tengan en cuenta porque este sí es tremendamente recurrente, ¿verdad? Ustedes hacen un cronograma y lo hacen el día que están sentados y creen que tiene que quedar como esa fecha. Y no es así. Tiene que ser con los ciclos lectivos de la Universidad de Costa Rica. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud, congoja, temor? ¿Todo bien? Ok. Profe, Sí, sí, Daniel, adelante. sí, ¿podría explicar otra vez el tema de los periodos? Sí, la Universidad de Costa Rica trabaja con ciclos lectivos, ¿verdad? Primer ciclo, que arranca en marzo y va hasta julio. Segundo ciclo, que va de agosto hasta diciembre. Hay un tercer ciclo, que le llamamos verano, que es enero y febrero. Pero para efectos de trabajo final de graduación, solo se contabilizan primer ciclo y segundo ciclo. Las razones de por qué así es porque los periodos son de 6 meses, ¿verdad? Para realizar trabajo final de graduación, por eso no se contempla tercer ciclo. Entonces, si usted va a matricular seminario de graduación, necesita primero que su anteproyecto haya sido aprobado. ¿Y cuándo va a matricular seminario de graduación? En el ciclo siguiente inmediato. Entonces, alguien que presente su anteproyecto en marzo y le sea aprobado en abril, va a matricular en agosto, ¿verdad? O sea, la matrícula que se hace en julio, pero que arranca el ciclo lectivo en agosto. A alguien que lo haga durante el segundo semestre, o sea, que se presentó su anteproyecto en agosto, septiembre u octubre, y le sea aprobado en ese momento, va a matricular en marzo, en el primer ciclo. Así de sencillo. Y por eso, ah, el cronograma que ustedes presenten, que es la última página del anteproyecto, debe contemplar esos ciclos lectivos y así hacer el cronograma. Profe, ¿cuánto tiempo antes del inicio del próximo semestre, por así decirlo, se tiene que tener aprobado el anteproyecto? ¿Un mes antes o con solo que se apruebe antes del inicio oficial del siguiente semestre? No, si por ejemplo usted presentó su anteproyecto en enero y le fue aprobado en febrero, dependiendo del momento en febrero en que le fuera aprobado, va a poder matricular en el primer ciclo. Pero si usted lo presentó en febrero y este va a ser aprobado en marzo, ya definitivamente no le va a dar tiempo de matricular en el primer ciclo. Entonces, respuesta concreta, si necesito o quiero, por algún motivo, matricular rápidamente, voy a necesitar por lo menos presentarlo 2 meses antes de que empiece el siguiente ciclo. Ahora, ¿quiere realmente hacer eso? Eh, yo diría que no, porque va a tener menos tiempo que otros grupos para hacerlo. Veamos el ejemplo siguiente. Usted presenta el anteproyecto en enero, se le aprueba en febrero y logra matricular en primer ciclo. Como usted se le aprobó en febrero,
no había empezado a hacer nada de su trabajo final de graduación, ya está matriculado en marzo, cuenta, ahora sí es cierto, con 12 meses y ese seminario de graduación para defender ese trabajo final de graduación. Si es práctica dirigida, tendrá que defenderlo no 6 meses después, sino que en junio. Alguien que presentó el anteproyecto en febrero, apenas un mes después que usted, se le aprobó en marzo y va a poder matricular hasta el segundo ciclo, o sea, en agosto. Ese individuo goza de 4 meses más de tiempo para realizar su trabajo final de graduación porque no quiso apresurarse o correr a tener el anteproyecto matriculado más antes posible, lo más rápido posible. Entonces, analícenlo también, ¿verdad? La Comisión de Trabajo Final de Graduación recibe anteproyectos durante 11 meses del año. Es decir, ustedes pueden presentar de enero a noviembre sus anteproyectos. eh, en cualquiera de los meses será recibido. Pero este detalle que les estoy dando es importante que lo tengan en cuenta porque hemos notado que sí, efectivamente la mayoría de ustedes quiere presentar y matricular inmediatamente, pero no es lo más conveniente. Ok, ahora, en la guía de trabajo final de graduación, que será vista de este curso y que cuelga en la página de la EAN, se detalla muy explícitamente las similitudes y diferencias, lo que comparten las tres modalidades y lo que diferencian o distan entre una y otra de las modalidades que tenemos. No obstante, aquí les voy a decir las que generan más dudas o inquietudes en ustedes como estudiantes. Práctica dirigida. Práctica dirigida es una modalidad individual, es decir, un único estudiante. No por ser un único estudiante se requiere menos lectores. No, se requiere igual un tutor y 2 lectores. La diferencia es que uno de los lectores lo debe aportar la empresa, institución u organización en donde se va a realizar la práctica dirigida. Entonces, seguimos necesitando un tutor de la U, un lector de la U y un lector que hemos llamado lector empresarial. Ahora, no se puede hacer en una pyme o en un emprendimiento. O sea, por definición podría hacerse en una pyme porque lo que se requiere son al menos 30 colaboradores, pero 29 o menos empleados en la empresa y no se permite realizar práctica dirigida en eso. Es importante que ahí lo tengan en claro. Y que también se pide que tenga al menos 5 años de antigüedad la empresa en donde se va a realizar, ¿verdad? Existen motivos para esto, del por qué es así, y, eh, y está establecido dentro de la guía de la Escuela de Administración de Negocios. Luego, demanda trabajo presencial. Y aquí lo quiero subrayar. Esto de que demanda trabajo presencial está en el reglamento de la Universidad de Costa Rica. No es algo que se inventó la Escuela de Administración de Negocios. Toda práctica dirigida, y por eso es una práctica, ¿verdad? La intención es que ustedes vayan al campo de trabajo. Así como en agronomía y en veterinaria, el campo de trabajo efectivamente puede ser en el campo, ¿verdad? En la tierra, en el lugar de producción de leche, de queso, lo que sea, ¿verdad? Nuestro campo de acción son las oficinas, son las fábricas, son las industrias, y queremos que efectivamente se cumpla lo que el reglamento de la universidad pide, presencialidad, ¿verdad? De hecho, hay hasta un número de horas establecido dentro de la guía y es importante que también lo valoren a la hora de tomar la decisión de si desean o no hacer práctica dirigida. Bueno, lo que les decía, que uno de los lectores lo debe aportar el objeto de estudio y requiere una declaración jurada adicional. O sea, todo lo que normalmente se pide para un seminario de graduación se tiene que firmar una declaración jurada en donde se verifique que efectivamente cuenta con más de 30 colaboradores la empresa, que cuenta con al menos 5 años de antigüedad y, muy importante, que
director empresarial, el punto de contacto dentro de la organización, no tiene no tiene consanguinidad con ustedes hasta en un tercer grado, ¿verdad? Son como las limitaciones que deben encauzar una práctica dirigida. La práctica dirigida parece mentira, pero hasta el año pasado, perdón, fue admitida como una de las alternativas para trabajo final de graduación dentro de la escuela nuestra. Y aunque fue así, fue hasta el año pasado que se hizo, ya tenemos personas graduadas a través de práctica dirigida y tenemos varias prácticas dirigidas en curso en este momento. Así que ha sido, consideramos nosotros, un gran éxito. Se le ha podido abrir la posibilidad para que personas que prefieran trabajar de manera individual o que tengan la oportunidad de hacer efectivamente una práctica dirigida dentro de una organización, lo hayan podido lograr y esperamos que así sea en el futuro también. Seminario de graduación. Este sí puede realizarse en una pyme. Es más, puede realizarse en un emprendimiento unipersonal. Entonces, si la organización a la que pretendemos hacerle un trabajo final de graduación tiene menos de 30 empleados, además, tiene uno, dos, tres empleados nada más, y fue fundada el año pasado, podemos hacerle un seminario de graduación. Ahí sí se permite un seminario de graduación. Ahora, ¿qué es otra enorme diferencia? Es un trabajo grupal, ¿verdad? Y a diferencia de la práctica dirigida, que la intención es que se pueda realizar en un semestre, el seminario de graduación se cuentan con 2 semestres, 2 ciclos lectivos, un año para poder ejecutarse. Y aquí el tutor y los dos lectores son de la Escuela de Administración de Negocios. Y no se necesita que la empresa aporte un segundo lector. Aquí me voy a detener porque me gustaría saber si alguien tiene alguna duda entre estas dos modalidades o con alguna de las características específicas de alguna de ellas. Ok, entonces paso la tesis. La tesis, que es la tercera de las alternativas, todavía no tenemos graduados, pero ya tenemos estudiantes en ejecución o en fases previas para realizar tesis, así que oficialmente las tres modalidades cuentan ya con estudiantes eh, realizando trabajos de este tipo para cada una de ellas, así que ya rompimos el hielo en todas las modalidades. La tesis, a diferencia de la práctica dirigida, que conlleva una declaración jurada adicional al seminario de graduación, la tesis más bien lleva una carta menos, porque como no involucra una empresa, institución o organización, entonces no se ocupa una carta empresarial, sino que se pasa nada más declaración jurada, la carta del director y bueno, todo lo demás, menos la carta que por lo general se solicita de la empresa. Entonces es un documento menos, en lugar de 30 páginas va a ser de 29 el anteproyecto de una tesis. Y como no implica o no involucra a una empresa, entonces no hay tipos de restricciones en cuanto a ese apartado. Pero sí hay que justificar muy bien el modelo que se va a investigar, cuál es el fenómeno y cuál sería la implicancia de negocios que podría tener esa investigación. Ahora, este último punto que está aquí, el embargo, lo que nos sucede con cierta regularidad, y uno lo comprende también, ¿verdad? Es que algunas empresas nos abren la puerta para que ustedes, como estudiantes, puedan hacer su trabajo final de graduación en sus negocios, pero, por ejemplo, va a ser un sistema contable o va a ser una investigación de mercado o va a ser el análisis de cierto tipo de cuentas de información sensible. Y uno comprende que la empresa, sabiendo de que un trabajo final de graduación termina siendo un documento que va a la biblioteca y va a ser de acceso público, en algunas ocasiones nos dicen una de dos cosas. Nos dicen, nos preocupa porque es información sensible y quisiéramos o utilizar un nombre ficticio o utilizar cifras ficticias.
Entonces yo les digo a ustedes, si utiliza un nombre ficticio, pero con cifras reales, eh, es el menor de los problemas, ¿verdad? Él llega al día de la defensa, nos hablan se inventan un nombre, en todo el documento se acepta que venga ese nombre inventado, eh, y no pasa mayor inconveniente. No obstante, pasan los años, ustedes hoy que van a prepararse para sus proyectos o de trabajo final de graduación, buscan otras tesis del pasado, otros seminarios de graduación en el pasado, llegan a estos documentos con nombres ficticios y les pasa lo mismo que vimos con el objeto de estudio. No pueden asociar la organización con lo que está pasando dentro del documento. Entonces, pierde validez el documento conforme pasan los años para, como documento de consulta. El segundo caso, piden usar números ficticios, aunque otorguen el permiso de usar el nombre. Y yo les pregunto, si yo uso de insumo números ficticios, ¿cuál va a ser mi resultado? Va a ser un resultado ficticio. Por lo tanto, cuando la propuesta de trabajo final de graduación, el anteproyecto, indica que se van a utilizar números ficticios, ese anteproyecto es rechazado, porque no le sirve ni a la empresa, ni le va a servir a ustedes tampoco. Entonces es rechazado. La universidad y su sistema de bibliotecas, el CIPDI, ofrece algo que ustedes es muy importante que lo tengan en mente y se lo puedan explicar a las organizaciones donde pretenden hacer sus trabajos finales de graduación, y es el embargo. ¿Qué es el embargo? El embargo es un documento tremendamente sencillo que se llena al puro final del trabajo final de graduación, en donde el CIPDI nos dice, bueno, vamos a hacer recepción de su trabajo final de graduación, está de acuerdo en que sea publicado de manera inmediata. Y hay una casilla que uno marca y le dice, no, hicieron embargo de 1 año, 3 años, 5 años. ¿Qué permite eso? Que el CIPDI va a retener la publicación de ese documento por el periodo en el que ustedes le hayan establecido. Entonces, la empresa puede estar completamente tranquila de que dice tu nombre de verdad, de que usa sus cifras de verdad y que pidió 5 años de embargo, y por lo tanto, cuando este documento sea público, ya están hasta en otros negocios, ¿verdad? Ya están en otras cosas total y completamente. Pero como documento de consulta se transforman en algo muy valioso todavía para los grupos que dentro de 5 años estén en este mismo proceso en que están ustedes, con nombres reales, con cifras reales, ¿verdad? Entonces es muy importante que recuerden la existencia de esto que se le llama el embargo. Aquí voy a abrir un breve espacio de dudas y consultas antes de pasar al último detallito que les tenía preparado. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta general o de alguno de los puntos que acá ya acabamos de revisar. Profe, yo sí tenía una duda. Sí, Se mencionaba que uno tiene que tener el 75% de los cursos, pero no estoy segura si es para presentar el anteproyecto o para el trabajo como tal, digamos. sí, muy buena pregunta. Efectivamente, sí es a la hora de presentar el anteproyecto. Este es un análisis que antes había que tenían que hacerlo ustedes manualmente. Me parece que ya esto se automatizó, por no decir que Rebeca es la que nos ayuda con ese trabajo. Pero el trasfondo de esto es que cuando ustedes vayan a defender, hayan cumplido con la totalidad de sus cursos. ¿Por qué se pide ese 75%? Y ojo, el 75% es para seminario de graduación. Para práctica dirigida y para tesis se pide el estatus de egresado, ¿verdad? Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta. Es decir, si usted va a hacer tesis o va a hacer práctica, tiene que tener el 100% de los cursos ya aprobados. Pero para seminario de graduación se pide el 75%.
¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué en práctica y en tesis se pide el 100 y en seminario el 75? Como en práctica y tesis es individual, nosotros tenemos que garantizar que lo que sea que vaya a realizar el estudiante cuente con el conocimiento para realizarlo. Y la herramienta que tenemos como centro educativo es que haya cursado ya todos los ramos, ¿verdad? Y los haya aprobado. Entonces esa es la herramienta que se utiliza para ese caso. Además, nos garantizamos de que cuando llegue el día de la defensa, el estudiante efectivamente haya ya terminado todos sus cursos. Para el seminario de graduación pedimos el 75 porque en la sumatoria de todos los estudiantes que estén, ¿verdad? Porque vemos que son grupales de 3, sí, 4, 5, 6 estudiantes, se estima que si todos tienen el 75, muy probablemente entre todos ya hayan cumplido el 100. Entonces el conocimiento otorgado por la carrera ya haya sido abarcado por uno o todos los estudiantes en su conjunto. Y al mismo tiempo se pide solo el 75 porque técnicamente cuando matriculen van a disponer de 2 ciclos lectivos para defender su trabajo final de graduación. Por lo tanto, en 2 ciclos lectivos se garantiza que toda la malla haya estado disponible para el estudiante. Y por lo tanto, el día de la defensa logre llegar con todos los cursos aprobados. ¿Por qué se llama TFG esto? Se llama TFG porque es el trabajo final de graduación. No puede haber nada después. Y esto, vea, lo subrayo y lo pongo en negrita. Si un estudiante llega el día de la defensa y todavía debe un curso, no le va a ser permitido defender. Lo voy a repetir. Si un estudiante llega el día de la defensa y todavía debe uno de los cursos, no se le permite defender, porque el trabajo final de graduación es trabajo final de graduación. El estudiante no puede defender su tesis o su práctica dirigida o su seminario de graduación y el siguiente semestre matricular un curso. Eso, por estatutos de la Universidad de Costa Rica, está completamente vetado, es inadmisible. Y se hace la revisión, se hace la revisión. Cada vez que se solicita fecha para defensa, se analiza el estudiante o los estudiantes. Y sí ha pasado, óiganme esto, sí ha pasado que llegan en un grupo de 5 y hay un estudiante que perdió un curso en el semestre anterior y por lo tanto no ha terminado, no es egresado. Y como era en grupo, vean la gravedad de la situación, como era en grupo y ese estudiante no podía defender, tampoco podía defender el grupo. Vean, así de grave fue. Y tuvo el estudiante que renunciar en ese momento para que sus compañeros sí pudieran defender y sí se pudieran graduar. Entonces la pregunta que hace Catherine es súper válida y es muy importante que la tengan presente, ¿verdad? Eh, porque esto es algo que se hace precisamente pensando en que ustedes no afronten ese tipo de circunstancias al final del camino. Ok, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. Profe, otra consulta. A mí no me Sí. queda claro exactamente cómo es el proceso de buscar, digamos, un tutor y lectores. Eso, ¿cómo se debe realizar? Ok, no hay un proceso, digamos, como establecido, como que, digamos, haya un banco de profesores esperando por ser tutores o lectores, sino que todo, por lo general, ha sido muy de consulta, ¿no? Y de con quién hago clic. Mi recomendación siempre es, a ver, si ya sea de manera individual o grupal, usted quiere hacer un trabajo sobre mercadeo, lo ideal primero es que el tutor sea de mercadeo. Y ese es el primero que deben confirmar, ¿verdad? Entonces, recuerde los cursos de mercadeo que haya llevado, con cuál profesor cree usted que hace más clic, consultarle de manera directa vía correo electrónico o en algún pasillo, o si tiene el teléfono, pues por mensaje o llamada, de
de si está disponible o dispuesto a ser tutor, ¿verdad? Y lo mismo si pretenden hacer algo de financiero, de recursos humanos o en el área de contabilidad. Lo primero es buscar un tutor. Lo que sí está sucediendo ahorita es que un grupo de profesores nos hemos puesto de acuerdo, y digo hemos, porque estoy yo incluido, en guiar tesis, ¿verdad? No seminarios, no prácticas, sino tesis. Entonces, sí va a haber a futuro, y confío en que sea a partir de este semestre, una serie de modelos o proyectos a los cuales se pueden adherir los estudiantes si desean graduarse a través de la vía de tesis, ¿verdad? A través de la vía de trabajo, de seminario y de práctica, hay algunas ideas incipientes, pero les voy a ser honesto, muy probablemente no van a cuajar en este primer semestre. Todavía incluso tengo dudas de que se logre cuajar durante este año, pero hay algunas intenciones de que en el futuro pueda haber algo similar para tesis, para práctica dirigida y para seminario. Sí va a quedar en firme para este semestre, para tesis. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a llegar o van a ver eh, profesores dispuestos a ser tutores y ellos mismos proponen ciertos modelos a ser analizados y ustedes pueden decir así, este me gusta, este no me gusta. Obviamente que lo primero que tienen que evaluar es si desean hacer tesis, ¿verdad? Y si sí, entonces ve los modelos que están propuestos y si a alguno les hace clic o les interesa, pues entonces ya va a haber un tutor asignado y buscar los lectores es pues relativamente más sencillo. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta adicional? Ok. eh, los puntos de contacto para temas administrativos, pues Rebeca Rojas, ¿verdad? Ella es la receptora de la documentación, la que revisa que se cumpla con forma, la que revisa este tema de que vengan todas las cartas, de que el orden sea correcto, de que las extensiones también lo sean así. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte administrativa a través de Rebeca lo van a poder evacuar sin ningún inconveniente. Y aquí les detallo los profesores que formamos parte de la Comisión de Trabajo Final de Graduación. Es un grupo pequeño pero robusto. Prácticamente todas las áreas de conocimiento están ahí englobadas en este pequeño pero maravilloso grupo que compone la Comisión de Trabajo Final de Graduación, en donde, bueno, yo soy el coordinador, pero también tenemos al profe Roberto Porras, al profe Jorge Padilla y al profe Max León, eh, que muy probablemente ustedes hayan pasado en alguna de las aulas con alguno o varios de ellos y que por lo tanto también si tienen alguna duda puntual, tal vez más de fondo, ¿verdad? De forma, Rebeca sin duda alguna les puede ayudar. De forma, por supuesto, todos los miembros de la comisión, pero de fondo, por aquí podría haber una muy buena respuesta y estamos súper abiertos a cualquier duda, cualquier pregunta de parte de ustedes. Eh, Quería al final también mostrarles, permítanme un segundo, para que ustedes vean en dónde pueden localizar eh, documentación importante que tenga que ver con el trabajo final de graduación. Voy a compartirles aquí la página web de la U. Que si se dan cuenta, eh, bueno, esta es la página de la EN, ¿verdad? Hay muchísima información por aquí, pero nos vamos a ir abajo. Ah, bueno, el día que van a defender, eso es una defensa pública, ¿verdad? Entonces aquí se publican. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran ver en vivo una defensa de trabajo final de graduación, algunas son virtuales, algunas son presenciales, pues le dan clic y aquí van a ver la fecha, el lugar, el enlace, si tuviera enlace o el auditorio donde se va a realizar
y ahí lo pueden asistir. Pero si bajan, aquí hay una pestaña que se llama TFG. Si le dan clic ahí, viene no solo algunas indicaciones importantes, el propio contacto de Rebeca, cuándo pueden enviar su su anteproyecto, cómo realizar el tema de la matrícula, etcétera, etcétera. También vienen algunos documentos súper importantes, entre ellos los machotes de las cartas, la guía de elaboración de trabajo final de graduación, el reglamento de la universidad y algunos que yo considero que son de consulta obligatoria. Y ya luego, más adelante, cuando estén en el proceso de defensa, también viene información de cómo debe ser y a quién deben contactar para hacer ya su defensa de trabajo final de graduación. Les tenía por aquí la guía, por si no la conocían, que la pudieran ver. Permítanme. Ok, esta es la guía que está colgando ahí en la página de la EAN. Igual me parece que tanto el profe Rafael como mi persona lo tenemos ahí en mediación. Entonces la pueden consultar, ¿verdad? Esta guía no tiene ni un año de haberse publicado. Es decir, está súper actualizada y está dividida entre lo que todo trabajo final, sin importar la modalidad, debe contemplar, que es toda esta primera parte, ¿no? Todo lo que el TFG debería contemplar eh, sobre el contenido y entregable, etcétera, etcétera. Y luego, más adelante, en el documento ya detalla las particularidades de cada una bueno, habla incluso sobre las responsabilidades del tutor, las responsabilidades del lector, las responsabilidades del estudiante. Y ya luego vienen las particularidades sobre seminario de graduación, cosas específicas de seminario de graduación, luego viene cosas específicas de práctica dirigida y finalmente cosas específicas de tesis de graduación. Los insto a que la lean, a que la analicen, a que se la aprendan de memoria. Ya ustedes están a punto de cumplir la carrera y ese es el último paso, ¿verdad? Insisto en que se llama trabajo final de graduación porque es eso, es el final de la carrera de licenciatura, ya sea de dirección de empresas o de contaduría pública. Me voy a quedar por acá. Si alguien quisiera hacer alguna consulta de manera individualizada, si alguien lo desea, pues aquí voy a estar. Y si no, pues muy buenas noches a todos y muchas gracias por haber participado de esta charla.